No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Mire, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es el miembro del Comité Político del PLD y subsecretario de Asuntos Agropecuarios del partido, Winston Marte. Bienvenido, Winston. Bienvenido, Winston. Bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes en Top Latina y No se diga más. Un programa interesante con buenas reflexiones que verdaderamente necesitamos hacer y seguir haciendo para mejorar nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Winston, tenemos que hablar del sector agropecuario, pero también tenemos que hablar de política hoy. Y le voy a dar dígame usted por dónde empezamos. Bueno, lo que yo me preocupa bastante, y es una preocupación que asumo de las familias dominicanas, es el alto costo de la canasta alimentaria de nuestro país. Hemos visto en los últimos días cómo el precio de la carne de pollo ha estado mortificando y preocupando a las familias dominicanas, y todo esto por una falta de planificación del gobierno que debe hacer conjuntamente con los productores avícolas nacionales. Porque el verano no es nuevo y sabemos que en el verano va a aumentar el calor, los pollos van a comer menos, entonces en vez de terminar con 4,5 libras en promedio, van a terminar posiblemente a los 35, 40 días con prácticamente 1 libra o 3/4 de libra menos. Entonces simplemente hay que planificar, programar, incubar más huevos para tener más pollito y que la libra total de carnes que demanda el país sea suplida. Sabiendo que eso tiene mucho que ver con la producción privada, porque el Estado no produce en grandes cantidades, o creo que no produce pollos. No produce. ¿Cuál es la interacción entonces entre el sector privado y el Estado para esa planificación? Porque se supone como que el sector privado debería saberlo. Pero ¿qué debe hacer el Estado? El Estado, en la Comisión Avícola Nacional, donde participan los productores de diferentes regiones del país, y el Ministerio de Agricultura con sus autoridades, en ese organismo público-privado tiene todas las facultades para programar junto a ellos la cantidad tanto de huevos que se producen, así como también de pollos terminados que se logran en cada una de las producciones. Y puede tener cierto control de esto porque es el Estado quien autoriza la importación de las gallinas abuelas. Es decir, las abuelas son las que ponen los huevos fértiles de las gallinas, que entonces ponen los huevos para los pollitos bebé de los pollos de engorde. Entonces sí hay una manera de planificar y de controlar que permita tener bajo control Pero esto. también interviene mucho el tema de la costumbre de los productores del asistencialismo. Yo recuerdo que hace un par de semanas veía a algunos productores quejándose porque había sobreproducción y entonces estaban perdiendo dinero porque tenían que estar bajando el precio del pollo. Pero señor, o sea, ¿por qué? Y quejándose de que el gobierno no intervenía. ¿Cómo un Estado, un gobierno puede intervenir en algo como eso cuando vivimos en una economía de libre oferta y demanda? O sea, ¿y por qué el productor tiene que quejarse? Porque si hay una mayor producción, entonces tiene que bajar el precio. Pero también lo puedes vender más caro cuando la producción está más baja. ¿Por qué quejarse del Estado en esos casos? Bueno, es que el Estado tiene el control de la importación de la genética. Es decir, si el Estado no autoriza, no entra nueva genética, y eso en cierto modo mantiene limitado el crecimiento de ese sector. Pero en fin, ambos casos lo que están reflejando es una falta de planificación, porque se sabe el consumo del país. Ahora Entonces, bien, el tema del precio, ¿en cuánto está el precio de la libra de pollo? hoy día, de acuerdo al informe del Ministerio de Agricultura, en los colmados del país, una libra de pollo ronda los 94 pesos en promedio. Hay lugares que se vende hasta 100 pesos. Ok.
Tuvimos aquí la semana pasada al director de Proconsumidor, Ujú. Eddie Alcántara. Y eso a raíz de una declaración o un artículo que escribió el presidente Fernández, no, una declaración en la que hablaba de que el pollo estaba en 25. 125 pesos. Ujú. Eh, y efectivamente aquí incluso buscamos y el costo en un supermercado estaba en 85 la libra. Ujú. Entonces, cuando empieza, luego viene el PLD y el PLD habló de 100 pesos, como usted nos acaba de decir, Sí. que se vende hasta en 100 pesos. Sí, Pero también depende de dónde tú estás buscando el producto, sí. porque todos sabemos que en un colmado hay una cantidad hay un incremento importante en cualquier producto que todo el mundo sabe Ujú. que es así. Lo que pasa es que, bueno, eso le da ventaja a las personas del barrio, que si les financian, que si cualquier cosa de esta. Pero en un supermercado tú lo consigues 80. Sí, lo que pasa es que no podemos tomar el precio del supermercado. ¿Por qué? Porque la encuesta que hace el Banco Central de ingresos y gastos de los hogares dominicanos indica que solo el 17% de la población dominicana compra en supermercados y que el 68% de las Wow. familias dominicanas compra en los colmados. Entonces, yo no puedo tomar ese como referente. Los precios más baratos, ¿quiénes los tienen? Las guaguitas anunciadoras. Pero ahí compra el 2% de la familia. Entonces, yo no lo puedo tomar como ejemplo. Cuando usted ve los datos oficiales que están aquí y en las páginas del Ministerio de Agricultura, la moda del precio del pollo, ¿usted sabe cuál es? 95 en los barrios. Es decir, el precio más común es 95 pesos por libra. Ahora en los supermercados, exactamente, como usted dice, hay más barato, hay desde 80 pesos. Desde 80 hasta 85. Ahora bien, la familia más carenciada no van a los supermercados porque no tienen las facilidades que usted mencionaba. Así que los representativos donde la gente compra, no según Winston Martes, según el Banco Central, es en los colmados del país. Por eso debemos de referirnos a esos precios. Más allá del precio del pollo, ¿con qué otro rubro del sector agropecuario, según ustedes, se está teniendo inconveniente? Ayer veía una declaración, de hecho, hoy el periódico El Caribe, si no me equivoco, habla del tema del arroz. Sí, Ujú. sí. Los productores de arroz están pidiendo que se les permita exportar arroz, cosa que está prohibida en este momento, ¿cierto? Está Sí, prohibida sí. por el gobierno. Y ellos están, según la portada del periódico del Caribe hoy, hablan de propuestas que abarcan desde su venta en las distintas disposiciones, grano blanco, pulido, integral, Sí. hasta la industrialización en subproductos como galletas y espaguetis. Sí. ¿Cuál es el planteamiento en ese sentido? ¿Qué ocurre con el sector del arroz? Mire lo que ha pasado con el sector arrocero. En el pasado se importaban 20.000, 22.000 toneladas métricas de arroz. Y esto porque es una cuota que estaba negociada en el DERECAFTA y prácticamente entraba porque tenía que entrar y por cierta necesidad, porque los productores de arroz han hecho un gran esfuerzo, un gran avance y han logrado prácticamente suplir entre el 98 y 100% de la demanda de arroz del país. Sin embargo, el año pasado las importaciones llegaron a 214.000 toneladas. Esto es 4.7 millones de quintales, el 33% del consumo nacional. Y estos permisos lo autorizó el Ministerio de Agricultura. El arroz llegó, lo trajeron comerciantes, industriales del arroz como molineros. Entonces, hoy día esto ha creado una sobreoferta de arroz en los canales de comercialización y la cosecha, la segunda cosecha del año que siempre inicia por allá, por Montecristi, donde yo soy, ha tenido grandes dificultades para su comercialización. Lo primero es que en la banda de precio permitida se tomó el precio piso. Eso implica una reducción de 100 pesos por fanega, una fanega de 100 kilos. Y luego, como los industriales no tienen suficiente espacio para recibir el arroz, han impuesto porcentaje de impurezas y de humedad, que se denomina tara, bastante altos.
para que tengamos una idea, en el arroz de Montecristi, que es el mejor del país en términos de calidad para molinería y culinaria, por el tema climático que le es muy favorable, la tara normalmente en esta época oscila a máximo un 15%. Es decir, usted entrega 115 kilos de arroz y cobra 100 kilos. Ahora eso ha sobrepasado los 140 kilos hasta los 150 kilos, lo que implica una reducción importante para los productores en términos de su precio. Es por esto que nosotros entendemos y estamos de acuerdo con los productores de que debe gestionarse la exportación de arroz hacia Haití para que parte de ese alto inventario pueda salir a ese país, por un lado. Por otro lado, es cerrar las importaciones definitivamente. Incluso tenemos información de que hay bastantes contenedores de arroz en los puertos dominicanos todavía que no han formalizado su ingreso al país, lo cual traería más presión a los productores, ¿no? Lo segundo, más importante, es que el gobierno cumpla con el programa de pignoración. El programa de pignoración del arroz y de otros rubros es un programa que permite estabilidad de precio a los productores y a los consumidores, porque el Estado, a través de ese programa, paga el seguro de almacenamiento del arroz a nivel de los industriales, es decir, de las factorías, y los préstamos, los intereses de los préstamos que estos toman para poder pagarle a tiempo a los productores. Como esto está atrasado, así mismo se atrasan los industriales del arroz en pagarle a los productores. Y eso ha provocado que entonces hoy día los productores entregan su arroz, no venden, porque cuando usted vende usted cobra, entregan su arroz para cobrarlo posiblemente un mes y medio después. Imagínense lo que pasa con la economía de esa familia que no puede pagar el colmado, que no puede pagar los estudios de los hijos o la farmacia, es decir, tiene muchas dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. De manera que es una situación crítica. Nosotros decimos como técnicos que esa política ha fallado porque, por un lado, tenemos los productores sufriendo una situación, pero el precio al consumidor está altísimo. O sea, una libra de arroz hoy día en un colmado cuesta 48 o 50 pesos mínimo. Entonces, la verdad que en términos de las políticas agropecuarias hay que hacer una revisión profunda, porque no beneficia ni a productores ni a consumidores, y eso es una gran lástima para la sociedad. Una situación que he venido escuchando en los últimos tiempos tiene que ver, y me gustaría saber si ustedes ya han identificado esa situación, si han fijado alguna posición al respecto, en el tema de que cada vez más terrenos que tienen vocación agrícola están siendo comercializados para convertirlos en cabañas no, aquí se les llama como cabañas, aquí es para otra cosa, en villas villas. turísticas, que si bien pudiera sonar bien en el tema de turismo, ¿verdad? Porque ayuda a dinamizar el sector en algunas regiones, pero si son terrenos de vocación agrícola, se supone que debería estar destinado precisamente a la producción. ¿Eso realmente está ocurriendo? ¿Tienen ustedes información con respecto a eso? Sí, está ocurriendo en varios lugares donde tenemos incluso las tierras más fértiles, suelo clase 1, clase 2, que son de los de mejor fertilidad en el mundo. Esto está ocurriendo grandemente en la provincia de San Juan, en Constanza, de manera muy acelerada, que es el valle donde se produce un poco más del 60% de los vegetales que consume el país, lo cual pone en riesgo esa producción. Igualmente ocurre en provincias como Espaillat, en la provincia La Vega, en la provincia Hermana Mirabal, es decir, donde paradójicamente donde tenemos las mejores tierras, ahí es que está aumentando ese cambio de uso de suelo, lo cual es un contrasentido en cierto modo, porque nosotros como un país isla debemos siempre tener y darle mucha prioridad a la autosuficiencia alimentaria, de poder tener la capacidad de producir nuestros alimentos en nuestro país. Y eso hoy quizá no vemos los efectos, pero en países ya muy desarrollados,
del sudeste asiático, como Japón, Corea del Sur, Taiwán, entre otros, tienen todo el desarrollo que necesitan en términos de infraestructura, de transporte, de educación, de todo. Sin embargo, su preocupación hoy día es la autosuficiencia alimentaria, porque sufrieron un proceso de desarrollo, de urbanización bastante acelerado, y entonces hoy día tienen pocas tierras para producir y poca gente involucrada en la producción agropecuaria. Esto es tanto así que en Japón, por ejemplo, la ley agrícola impide que la tierra de uso agrícola se cambie de uso. Es decir, la tierra que es para producir alimentos, si el dueño la quiere vender, la familia la quiere vender, tiene que vendérsela necesariamente a alguien que la vaya a comprar para producir. Para eso mismo. O sea, para ese mismo fin. No puede venderla, traspasarla para otros fines que no sean fines agrícolas. Correctamente. Eso es interesante. Sí, porque no sé si constitucionalmente sería posible, viable, factible, porque está el tema de la propiedad privada. Sí, pero también el artículo 54 de la Constitución habla de la necesidad de garantizar la suficiencia de alimentos. Y hay una ley también de soberanía y seguridad nutricional alimentaria del país que le dan mucha fuerza a este tema. Y en ese caso, ¿cuál es el ente, vamos a llamarle regulador? ¿Es el Ministerio de Agricultura? ¿Es Ministerio Medio Ambiente? O sea, ¿cuál es el ente que debe velar porque eso no ocurra? Finalmente, quien da el permiso para el cambio de uso del suelo ahora mismo es el Ministerio de Agricultura. Es decir, y yo tengo experiencia en eso porque antes, cuando trabajé ahí, hacían bastantes solicitudes, por ejemplo, para instalar estaciones de combustibles en alguna de estas provincias que yo le mencioné, en La Vega, en Espaillat, en Hermana Mirabal. Y entonces, Industria y Comercio aprueba lo que le corresponde. Medio Ambiente, los temas que le corresponden. Ahora, el tema del uso del suelo lo aprobaba o no el Ministerio de Agricultura. De manera que ahí está el control, donde debe existir el control para que se tenga un uso equilibrado hasta que uno no tenga una ley específica, porque depender de la importación implica un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande. Por ejemplo, los precios de los alimentos en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, han estado subiendo. Sin embargo, el poder adquisitivo de los consumidores norteamericanos es muy diferente al de un consumidor dominicano. Por ejemplo, uno puede ver que una libra de Angus en Estados Unidos cuesta $17 y una libra de carne normal cuesta aproximadamente $6-7. Pero eso es menos de una hora de trabajo de un norteamericano que gane sueldo mínimo. Entonces aquí una gente que gana sueldo mínimo probablemente gane 900 pesos al día. Entonces reciba neto, entonces no se puede realmente comparar, y por eso el peligro de la dependencia de las importaciones. Además, si hay algún conflicto o alguna pandemia como la que tuvimos con el COVID, el país estaría en gran riesgo de no disponer de los alimentos. Pero te das cuenta que ahí es donde los políticos se pierden. Yo no he visto al primer diputado ni al primer senador introduciendo un proyecto de ley que busque controlar ese tema que puede llegar a ser grave. Claro. Pero sí vimos a más de 15 presentando proyectos para el tema de las infraestructuras cuando se cayó el jet set. Sí. Wow. Y después que pasa. Wow. Sí, o sea, sí. no, y el tema como de la misma ola mediática, aprovecharla, pero no con un fundamento ni con un deseo realmente de hacer un aporte, sino simplemente de ser parte de la noticia de manera positiva. Es que tenemos que tener una visión estratégica de lo que debe ser el país, comenzando por lo que ustedes comentaban, la educación, la salud. Es que hay que profesionalizar el Estado dominicano. Ay, por favor. Eso es, tenemos que llegar ahí, y tenemos nosotros que repetirlo para que se haga una conciencia nacional. El PLD está en su proceso,
Ya yo no sé decir si de renovación, ¿cómo se podría decir? Tú tienes una palabra mejor que la que yo pueda, de renovación del PLD, no sé en qué proceso está. Lo cierto Lo es... estamos refundando. De la refundación del PLD. Sí. Eso es profundo. Claro. Muy profundo, sobre todo cuando eso evidentemente no se puede hacer de la noche a la mañana. Claro. Han tenido un camino largo, ¿verdad? Porque desde que salieron del gobierno en el 2020, ya vamos en 5 años, no ha sido tan rápido como muchos PLDistas pudieran esperar y probablemente se estaba viendo como un camino ya medio despejado ya con un presidente del partido girando en todo el país, ya como quitándose de encima muchas de las cosas que se decían, pero viene este nuevo golpe con el tema de Maxi Montilla, un cuñado del propio presidente Medina, que rescata o recuerda a quienes ya lo habían olvidado las razones fundamentales por las que salieron en el 20, o en las que se apoyó el actual partido de gobierno para ganar esas elecciones. Ahora todo el mundo le refresca la mente el tema de la corrupción y el PLD. Escuchábamos ayer al presidente Medina diciendo que él defiende su honorabilidad al 100%, que él no sabía nada de esto, pero sigue la gente pensando, bueno, mira, eso mismo que yo acabo de pensar y que todos estamos pensando. ¿Qué posición están tomando ustedes? Bueno, yo pienso que el presidente Medina es un hombre honesto, honorable. Pienso que los PLDistas formados, ninguno respaldamos este tipo de comportamientos, porque eso no fue lo que aprendimos, ni es la formación de la mayoría de los PLDistas. Entonces, cualquier hecho de esta naturaleza nosotros lo condenamos. Lo que sí, siempre hay que esperar que cada caso sea llevado por la justicia y que sean los tribunales que decidan, y que todo aquel que tenga que pagar cuando un tribunal lo condene por hechos que haya cometido, que pague. Y en un caso porque como la sociedad demanda eso. Y en un caso como este no basta con la aceptación por parte de Maxi Montilla de todo lo que se le acusa. Lo primero es que Maxi Montilla no es del PLD, no es un miembro del PLD, no es un dirigente del PLD. Entonces, él, como cualquier otro, si asumió una culpabilidad, debe pagar por ella. Esa es nuestra... Pudiéramos decir, y lo decíamos hace unos momentos, de que según lo que plantea el presidente Medina, de que él no tenía conocimiento, ni ordenó, ni organizó, ni promovió que eso sucediera. Estamos hablando de un grave abuso de confianza, pero no solamente de Maxi Montilla, en su momento igual de su propio hermano. Sí, pienso que sí, que hubo un abuso de confianza. Por eso algunos dirigentes de nuestro partido le han dicho a ambos de que deben de pedirle realmente disculpa al país por esos abusos que cometieron, pero también debe ser la justicia que se encargue de condenarlos. ¿Y no debe el presidente Medina pedirle disculpas al país también por haber sido tan permisivo y aún sin saber todo lo que ocurría, eso ocurrió bajo su mandato? Bueno, es que el presidente, tal como él dijo, él no tenía conocimiento de eso y nunca promovió ese tipo de acciones. Precisamente. Hagamos o sea, yo siendo el presidente, yo pediría disculpas por haber permitido que eso ocurriera ante mis ojos y yo no darme cuenta. Porque si eso ocurrió con el sector eléctrico, yo no me imagino qué pudo haber pasado con todos los demás sectores. Simplemente él no se enteró. Yo creo que también hay un factor social que ha venido incidiendo en las últimas décadas. Creo que antes éramos más tolerantes o desconocíamos más el impacto y el alcance de lo que es la corrupción. Correcto. Y al ser más tolerantes y permisivos, lo digo porque muchos presidentes han sido permisivos de la corrupción por un tema de que ha sido hasta como un esquema. Hasta como un esquema de funcionamiento. Y ahora, al cambiar eso, hay gente que no se da cuenta.
de que ya no es tan tolerable, de que ya no está bien vista, de que ya es perseguida, de que ya hay instrumentación judicial. Porque vamos a estar claros, al PRM hay que reconocerle que probablemente es el primer partido político que persigue la corrupción. Mucho más la contraria que la suya propia. Eso también es cierto. Sí. Pero hay que decir que el PLD no lo hizo, ni con los suyos, ni con los otros. Pero, ¿cómo es que el presidente Medina vio toda aquella bonanza? Aviones privados, jipetas que se regalaban, y no se dio cuenta? Esa jipeta era bonita, por cierto, yo la vi. No se dio cuenta. O sea, tal vez son tantas las cosas en el día a día de un presidente que para mí sea difícil entenderlo. Para el presidente en su momento no. Pero al ser gente cercana, esa bonanza en algún momento debió notarse. Bueno, yo realmente yo desconozco esa situación y solamente puedo referirme a lo que dijo el propio presidente por su propia voz, claro, porque si él dice que no tenía una relación estrecha con esta persona, entonces no puedo asumir otra cosa que no sea eso. No, y yo te entiendo perfectamente. Ahora bien, y la mayoría de los PLDistas, como miembros de la sociedad, los formados, no los allegados, ni los oportunistas, aborrecemos todo eso y lo condenamos. Y exigimos justicia igual que la sociedad. Ok, entonces, ante esa posición que entiendo es la de la mayoría de los PLDistas, claro, porque también hay que ser justos, ¿verdad? No se puede estigmatizar a toda una organización solamente por algunas personas. Ahora bien, si ustedes aborrecen eso, ¿cómo afecta esto, lo haya sabido o no lo haya sabido el presidente Medina? ¿Cómo afecta esto en ese proceso en el que están tratando de volver a fortalecer el partido? ¿Esto no viene a ser como un balde de agua para los que están trabajando para volver a poner a flotar el partido? Claro que sí, nos afecta la motivación de la militancia comprometida, que ha ido colocándose nuevamente en defender las causas sociales del pueblo, acompañando a diversos grupos de la sociedad. Afectan la motivación porque... ¿Podría generar más fugas de gente hacia la fuerza del pueblo? Bueno, no lo creo, porque lo que hemos visto, todos los domingos han estado ingresando personas nuevas al partido en cada una de las provincias, porque también el partido está sufriendo una profilaxis. Es decir, no estamos limpiando de todas aquellas personas que posiblemente no tengan los mejores valores éticos y morales. ¿Y esos son los que se están yendo a la fuerza del pueblo? No, yo no digo lo que se vayan, porque también se va gente buena, con buena formación, pero mire, cuando yo veo que se va un dirigente connotado, entre comillas, pero vienen 30 jóvenes. A ver, ¿quiénes tienen mayor conexión en estos tiempos y valor político para el partido? Ese que se va, que no sabemos por qué se va en muchos casos, o estos jóvenes que ingresan al partido. Yo pienso que los que ingresan están viendo una esperanza de contribuir a la sociedad en sus comunidades a través del partido, y entonces eso nos motiva y nos compromete a seguir trabajando por un partido más fuerte que pueda servir a la sociedad. No hubo esa... Pensando en que si hay gente que se decepciona por lo que está viendo en el PLD y entonces decide irse a la fuerza del pueblo, no hubo esa permisividad en la fuerza del pueblo. No hubo ningún cercano al presidente Fernández, familiar, amigo, allegado, que cometiera actos de indelicadeza, abusando de la confianza del expresidente Fernández. Bueno, lo que se dice es que parte de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, la justicia no los toca, porque sí pensamos que hubo algunos casos bastante sonoros en la sociedad dominicana y que hoy ni se mencionan. Entonces,
eso no está del todo claro realmente. Y también hay que decir que eran un solo partido en Sí, esa época. sí, correcto. O sea que si lo hicieron Pero unos, es ¿por verdad, qué no lo hicieron pero es otros? verdad que a la fuerza del pueblo no lo tocan. A eso me No refiero. tienen un solo A eso sometido. me refiero. No lo tocan. Que de que tienen que tener, tienen que tener. Pero porque eran claro, un mismo partido. Por supuesto, yo de Pero hecho no es el incluso, partido, es la persona. yo incluso he Claro, dicho, pero me refiero a partidos que estaban en el poder. Sí, cuando sí. en algunos momentos lo he dicho también, de que no veo que se toque a la fuerza del pueblo, que eso no implica que se deje tocar el PLD, que no nos confundamos, no nos confundamos. Hay gente que me dice, no, pero es que ya eso premió. Y yo digo, está bien, yo entiendo que hay una parte que sí, pero lo que estamos viendo es prácticamente que todo el que estuvo en el tren estatal en los 8 años de Danilo, o sea, no había leonelistas. No había leonelistas. O sea, Danilo ninguno. gobernó con gente que solo era de Danilo. Sí, aparentemente. Aparentemente. Entonces, desde ahí también resaltar esa parte. Es cierto que todos los PLDistas en un momento fueron uno. Sin embargo, a quienes la ley está midiendo con la vara más dura es a los de una sola tendencia. Y eso es tan evidente que usted lo puede buscar hasta en todos los casos de corrupción. Usted no va a sacar 10. 10. Creo que estoy exagerando. De la otra facción. Y eso a mí, me llama a suspicacia. Claro. A mí. Eso es así. No, te iba a hacer una pregunta, pero la voy a hacer fuera del aire, porque tampoco... Vamos a hablar ahora. Se nos acabó el tiempo por hoy, Winston, pero gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y nada, seguir pendiente de todo este tema agropecuario, que es mucho más interesante que los temas políticos y... Sí. de Al final corrupción. son más importantes. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Amigos, Winston Marte, miembro del Comité Central del PLD y subsecretario de Asuntos Agropecuarios de este partido. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.